Hola, mi nombre es Ana Angélica Padilla Gómez. Soy estudiante de la maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. El presente video es parte de las actividades de la asignatura de grupos parlamentarios, cabildeo, negociación y agenda legislativa, el cual tiene como propósito dar respuesta a una serie de cuestionamientos relacionados con la agenda legislativa, agenda setting, entre otros temas. Es por ello que me permito dar inicio al presente video. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la vía formal para la elaboración de la agenda legislativa? La vía formal se encuentra bajo la responsabilidad de la Junta de Coordinación Política. Esta agenda debe incluir los temas de interés que las diferentes fracciones existentes deriven de sus propios documentos. Además, deben presentar a la mesa directiva y al Pleno los puntos de acuerdo. Es importante mencionar que no siempre la agenda legislativa va a guiar las actividades parlamentarias, a pesar de los acuerdos que ya se hayan establecido. Esto es porque pudieran prevalecer las iniciativas que aún estén por presentarse. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la vía informal para la elaboración de la agenda legislativa? La vía informal consiste en que cuando no existe una agenda legislativa pública que al inicio del trabajo legislativo delinee o defina los temas y reformas que se impulsarán en cada una de las cámaras, solo se establezcan de manera informal. Es importante conocer que esta vía la conocemos a través de la prensa u otros medios de comunicación, es decir, a través de las noticias. Un ejemplo de esta vía informal son las agendas partidistas, que son la base de la creación de la agenda parlamentaria que es redactada por la Junta de Coordinación Política, en la cual los coordinadores de cada grupo son los portavoces de la bancada a la que pertenecen. A pesar de su informalidad de las agendas partidistas, son de suma relevancia ya que definen el horizonte formal y el itinerario del trabajo legislativo. La próxima pregunta es, ¿qué es lo que consideran los jefes de fracción en la formación de las agendas legislativas? Ellos consideran las plataformas electorales de los partidos políticos, que son los referentes que tienen los legisladores para construir sus agendas, que denominamos partidistas o de grupos parlamentarios, y estas últimas son recuperadas a través de las problemáticas provenientes del contexto nacional o bien internacional. Si bien los representantes de los grupos parlamentarios toman como base las plataformas partidistas para determinar la mayoría de los temas que van a ser incluidos en sus agendas, llega a suceder que durante el curso del proceso legislativo sigan una estrategia para modificar los planteamientos originales. Esto es, o puede atender derivado del contexto prevaleciente en los recintos legislativos, es decir, alguna alianza o algún acuerdo que se lleve entre los grupos parlamentarios. Es importante mencionar que las agendas legislativas contemplan los intereses y pretensiones de estos grupos. La pregunta siguiente es, ¿cómo influye la continuidad de la función parlamentaria en las agendas legislativas? En primer término, me gustaría mencionar que la función parlamentaria se refiere a aquellas acciones que se llevan a cabo dentro de una estructura política del Estado. Esto incluye la creación de normas jurídicas o leyes, la representación de la población y la integración de diversas instituciones del Estado. Esta función influye en la agenda legislativa ya que los grupos parlamentarios coordinan actividades o funciones legislativas y derivado de eso determinan la agenda legislativa. Y además el Congreso desempeña un papel estratégico en el trabajo legislativo y en el control de la gestión. Ahora bien, la siguiente pregunta es, según Cornelio Martínez López, sustentado en las teorías precisadas por la doctora Luisa Bejar Algasi, ¿cuáles son los 4 modelos para definir y procesar la agenda legislativa? Estos 4 modelos son, el primero, factores de colocación de la agenda. Su punto de partida es que ningún sistema político puede responder a todos los intereses de una sociedad. Es por ello que cada uno de los grupos tiene que competir para que sus demandas o intereses sean incluidos en el listado de temas y puedan ser considerados por los tomadores de decisiones, es decir, que compiten para impulsar sus demandas. El siguiente método es la interrupción del equilibrio parlamentario. Quienes postulan esta corriente sostienen que en el proceso legislativo se encuentra marcado por
distintos y largos periodos de estabilidad, que pueden ser interrumpidos esporádicamente porque el proceso legislativo es un sistema rígido y porque los grupos, para que sus demandas sean contempladas, se valen de atajos o de bloqueos informativos. El siguiente método es factores de discriminación del problema. Aquí se establece la necesidad de discriminar los problemas que requieren atención y de establecer la perspectiva con la cual van a ser abordados. Para ello, es necesario acoplar 3 corrientes, las cuales son corriente del problema, política de solución y contexto político. El último método es el entorno de la toma de decisiones. Este método privilegia que la especialización es el medio ideal para influir en el proceso de toma de decisiones, es decir, que las múltiples coaliciones con intereses contrapuestos deben de impulsar un tema en la agenda parlamentaria. La siguiente pregunta es, según Cornelio Martínez López, ¿cómo se lleva a cabo la negociación de la agenda legislativa en los gobiernos sin mayoría? De acuerdo con Martínez López, derivado de las modificaciones en estructura y constitución del Congreso, al ya no ser un gobierno de mayoría, los métodos técnicos de organización tuvieron que verse modificados. ¿Esto cómo sería? A través de la Junta de Coordinación Política, reunió a los coordinadores de distintos grupos parlamentarios para darles el espacio de agendar los temas con mayor relevancia y tratarse durante el periodo de ejercicio de las legislaturas. Todo esto a través de 3 agendas. La agenda política, que establece o reúne los documentos a través de los cuales se planificó el trabajo que iban a tener las cámaras, de la agenda de las comisiones, que canalizó los documentos y temas tratados en los documentos turnados, y finalmente en la agenda partidaria, que define los temas de interés de los cuales se van a tratar. Es muy importante mencionar que estas 3 agendas contribuyen a la definición y organización del trabajo parlamentario. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la agenda setting? Es un instrumento que es utilizado por los medios masivos de comunicación para incidir en los colectivos. Esto es de gran relevancia en la vida social y especialmente en la función legislativa, pues con ello se puede incidir la temática que se pretenda que tenga relevancia dentro de una sociedad, y además de provocar la exclusión de aquellos contenidos que no se quiere que se encuentren dentro del debate público. También se utiliza para influir el sentido en que se pretende que sean recibidos y comprendidos por las colectividades los asuntos que están sucediendo. También la podemos definir como la principal teoría para analizar la influencia de los medios de comunicación masivos sobre la opinión pública y fijan la forma en la que el mundo percibe dicha influencia sobre el interés público y tiene un dominio sobre los asuntos que se deban hablar y debatir, logrando que la gente los excluya o incluya en su contenido y su conocimiento. Un ejemplo de ello es que, como se mencionó en el video, hubo un caso en Bruselas, un atentado en el año 2016 que tuvo mucha cobertura, incluso días después del atentado. De la misma manera, hubo un atentado en un parque en Pakistán, sin embargo, ese hecho no tuvo cobertura y no fue del conocimiento de la población, o muy pocos o quienes vivían ahí fueron los únicos que se enteraron de ello. Entonces ahí podemos ver cómo los medios masivos de comunicación influyen en lo que la sociedad a nivel nacional o internacional quiere que vea. La siguiente pregunta es, explique los conceptos básicos de la agenda setting según Facundo Petroni. Entre las agendas estudiadas en las investigaciones pueden mencionarse 3: la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda de los políticos, o bien agenda política. La primera, que es la agenda de los medios, puede definirse como la lista de asuntos que tienen cobertura mediática. Entonces podríamos decir que son asuntos que pasan en los medios masivos de comunicación y todas aquellas noticias que tienen gran relevancia y que son mediáticas. La agenda pública es
la lista de asuntos que el público considera importantes. Normalmente esta agenda se basa en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema más importante que enfrenta nuestra nación actualmente? Y finalmente, la agenda política es la lista de asuntos que los políticos consideran como importantes, tal vez aquellos que les benefician más o bien que son importantes o están relacionados con su partido político. Finalmente, la última pregunta es: explique la metodología de la agenda Sering según Facundo Petrone. Según Facundo Petrone, algunas de las metodologías utilizadas en base en el análisis realizado en 1997 son los estudios transversales, los diseños panel, las series temporales, los modelos no lineales y los diseños experimentales. El primero, los diseños transversales. Esta dice que las investigaciones con diseños transversales estudian la relación entre unidades de análisis y un punto del tiempo. El siguiente, que los diseños de panel, son usados para examinar diferencias o cambios en unidades de análisis a través del tiempo, mientras que los diseños de series temporales se utilizan para analizar cambios de variables en unidades de análisis en diferentes periodos de tiempo. Los modelos no lineales, por su parte, estudian a cada unidad de cobertura mediática de un tema que la audiencia está interesada. Por lo tanto, es un tema que aumentaría de manera constante o que sería viral. Finalmente, los diseños experimentales, en ellos los investigadores exploran de manera muy superficial los fundamentos psicológicos de este proceso. Es decir, que la metodología ya mencionada investiga el impacto de los medios masivos de comunicación en la agenda pública, analizando cómo ciertos temas adquieren relevancia en la sociedad. Los métodos ya mencionados han evolucionado con el tiempo y en los mismos se incorporan enfoques cuantitativos y cualitativos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.